En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor y pidámosle que nos siga iluminando con la presencia de su Espíritu Santo, para que de esa manera nosotros vayamos creciendo más y más en la sabiduría de Dios, y así podremos comprender mejor la palabra que Él diariamente nos está dirigiendo. Oremos de una manera muy particular por nuestra nación Colombia. Pidámosle al Señor que nos llene de sabiduría para que en las próximas elecciones tomemos la mejor de las decisiones. Oramos con el Salmo 15. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo, mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégeme, Dios mío, pues tú eres mi refugio. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta 10ª semana del tiempo ordinario, estamos nosotros leyendo el Evangelio de San Mateo. Y son textos que de verdad nos invitan a crecer cada día más en la fe y en el seguimiento al Señor Jesucristo. No he venido para abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Es lo que afirma hoy el Señor Jesús en el discurso del monte. Así Jesús lleva a plenitud la religión del Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas, textos bíblicos que el pueblo de Israel, inclusive hoy, en sus distintas ceremonias litúrgicas, van leyendo, proclamando, orando y cantando. Por esto el Nuevo Testamento continúa el Antiguo, pero siempre lo supera. Es decir, para comprender nosotros el Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo siempre bajo la luz del Nuevo Testamento, ya que toda la Sagrada Escritura tiene como centro al Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es como el fruto, cumplimiento de lo que ha comenzado, como semilla, y ahora se muestra como flor en el Nuevo Testamento. Absolutamente nada de lo del Antiguo Testamento pasará sin haber llegado a su cumplimiento. La palabra de Dios es una, y esa palabra que es una, comienza el pueblo a ponerla por escrito desde el primer renglón del libro del Génesis, de tal manera que toda la Sagrada Escritura contiene la revelación de Dios
a todos nosotros, no solamente al pueblo de Israel, sino también revelación a nosotros, quienes hoy creemos en Él. Así, por pequeño que parezca el precepto, llega a su cumplimiento en Jesús, no puede ser impunemente infringido o abolido. Nada de lo que nos presenta el Antiguo Testamento se puede abolir. Por eso el Señor lo afirma: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a llevarlos a la plenitud. Cuando Jesús se pronuncia con firmeza acerca de la validez de la ley, la que ha jugado un papel muy importante en el primer periodo de la historia, da el todo por el todo. Dios a los hombres, nos entrega a Dios nuestro Padre. Por eso el Señor, quien da absolutamente todo, también pide de nosotros el todo por el todo, es decir, fidelidad plena. Qué importante entonces estar siempre atentos para hacer en todo momento y en todo lugar solamente lo que Dios espera de nosotros. Serle siempre fieles. Por este motivo la ley no puede ser desechada, sino que debe ser asumida como parte de la Sagrada Escritura, que es normativa, tanto para Israel como para la Iglesia. Es decir, la Sagrada Escritura nos va indicando a nosotros no solamente el camino de nuestro peregrinar en la fe, sino que la Sagrada Escritura nos va diciendo siempre qué espera Dios de nosotros. Es una normativa. Nos dice: miren, esto es lo que el Señor Dios espera que nosotros hagamos, realicemos cada día, vivamos donde quiera que nos encontremos, no solamente para crecer dignamente como hijos e hijas suyos, sino también para fortalecer nuestra fe en la pertenencia a su pueblo, al único pueblo suyo que es la Iglesia. Así como Él se ha entregado totalmente, quiere que también nosotros nos demos totalmente, por Dios o contra Dios, por la vida o contra la vida. Si estamos nosotros con Dios, entonces nos comprometemos de verdad a tomar en serio nuestra vida cristiana, aunque nos cueste. Tomar en serio los mandamientos, que son unas señales de pista para poder vivir dignamente como personas humanas, como hijos de Dios, hermanos unos de otros, como administradores de esta hermosa naturaleza que el Señor Dios nos ha dado. Jesús, en su anuncio del reino, ha hecho claridad acerca de las más pequeñas prescripciones o prohibiciones que nos permiten recorrer el camino de la mano de Dios. El Señor Jesús nos ha indicado qué podemos y debemos hacer. Por eso la Santísima Virgen María nos recomienda: hagan todo lo que Él nos diga. Por eso es importantísimo que conozcamos al Señor Jesús. Si conocemos la Sagrada Escritura, lo conoceremos a Él. Pero si no conocemos la Escritura, si no lo conocemos al Señor Jesús, quiere decir que estamos en un camino todavía lejano de poder decir de verdad que damos razón de nuestra fe. Si no conocemos al Señor, es posible que seamos católicos a medio camino. Y un católico a medio camino es fácil presa de cualquier secta que llegue a golpear a la puerta de nuestras casas. De tal manera que se puede hablar de una reivindicación de la ley, al tiempo en que se habla de una comprensión y revaloración de ella. Como cristianos, no podemos imaginarnos al margen de lo prescrito por Dios en el Antiguo Testamento, sino que recibimos el Antiguo Testamento con alegría,
con gratitud, como herencia, pero teniendo en cuenta que ahora la clave de lectura del Antiguo Testamento es Jesucristo mismo. Lo decía hace un momento, porque Cristo es el centro de la revelación, porque Cristo es la última palabra pronunciada por Dios Padre para todos y cada uno de nosotros. Y quien conoce al Señor Jesucristo, conoce al Padre, nos lo ha dicho Él mismo. Jesús nos hace claridad de la ley, no para disminuir nuestro caminar hacia Dios y hacia nuestro prójimo, sino para hacer este caminar más ágil, más espontáneo, más personal, porque la fuerza viene del interior del corazón que sabe amar y no de cosas o circunstancias externas. El Señor Jesús, por eso nos invita a amar nosotros toda la Sagrada Escritura, y al amarla, entonces no solamente aprender de memoria la ley, sino también llevarla a la práctica, ya que la ley sencillamente nos va invitando a nosotros de verdad a ser personas totalmente libres. ¿Por qué razón? Porque quien acepta y vive la ley se esfuerza siempre por buscar lo bueno y hacer el bien. Buscar lo bueno y hacer el bien es ser realmente una persona libre. De lo contrario, buscar el mal y hacer siempre lo malo es el comienzo de todas las esclavitudes. Y la peor de las esclavitudes es el pecado, que nos aleja no solamente de Dios, sino que nos aleja de nuestro prójimo, de la misma naturaleza, y va destruyendo nuestra propia vida. La ley, entonces, para nosotros, vivida de esta manera, es la novedad de Jesús. El objeto no es cumplir la ley por cumplirla, sino hacer en todo la voluntad del Padre. Así como el Señor la hizo, Él estuvo siempre atento a hacer la voluntad de Dios su Padre. Por eso Él va a la cruz, consciente de que va a entregar su vida, pero la entrega para obedecer al Padre, quien lo ha enviado para que sea nuestro Salvador. Es el plan de Dios que se ha de cumplir. Es el retorno a Dios, el retorno a la perfección del amor, en perspectiva del encuentro final con el Padre, de la comunión del Padre con todos nosotros. Por eso el Señor nos hace una invitación en el Evangelio de hoy, a que nosotros compartamos el verdadero sentido de la ley. El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Qué bueno entonces conocer los mandatos del Señor, amarlos, enseñarlos a otras personas, y enseñarlos no solamente con las palabras, sino con nuestros propios hechos. Si queremos de verdad ser discípulos misioneros creíbles del Señor, eso lo logramos siendo testigos indiscutibles por nuestra vivencia de lo que el Señor Dios nos está proponiendo. La Eucaristía es el modelo y la fuerza de esta dedicación y comunión con nuestro Padre Dios. Por eso qué importante es celebrar consciente, libre, fructuosamente la Sagrada Eucaristía y asistir a ella, no porque lo dice la ley, sino sobre todo celebrar la Eucaristía, hacerlo con amor y hacerlo como expresión viva de nuestra fe en el Dios uno y único. Hacerlo por amor. Dios nos ama y está esperando que nuestra vida sea siempre una respuesta de amor en la fidelidad. Agradezcámosle al Señor. Pidámosle que nos siga llenando entonces de su Espíritu Santo
para que nosotros conozcamos cada día mejor la ley que Él nos propone. Las señales de pista para hacer de nuestra vida una vida significativa desde nuestro testimonio cristiano. Y que la Santísima Virgen Auxiliadora, ella quien estuvo siempre atenta a la voluntad del Padre, nos ayude también a hacer otro tanto. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.